Bien, veremos el tema de sistema de m ecuaciones lineales y n variables y utilizaremos los métodos de eliminación gaussiana y el método de eliminación de Gauss-Jordan para resolver sistemas de este tipo. En primer lugar, definiremos lo que es un sistema de m ecuaciones lineales y n variables y luego resolveremos sistemas utilizando los métodos mencionados. Un sistema de m ecuaciones lineales y n variables es un conjunto de ecuaciones donde el número de ecuaciones es m y el número de variables es n. Es un sistema de m por n, donde las variables son n variables, es decir, x sub 1, este 1 que acompaña a x aquí, es un subíndice, es decir, que esta variable es la variable, anteriormente utilizamos las variables x y y. Las variables aquí son x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta llegar a x sub n. Cada una de las ecuaciones entonces tiene n variables o n incógnitas. Y la cantidad de ecuaciones que hay pues son m ecuaciones. A sub 1, 1, es decir, estos números 1 y 1 son subíndices de este coeficiente, es decir, a sub 1, 1 representa el coeficiente o el número que acompaña a x sub 1, la primera variable. A sub 1, 2 representa el coeficiente que acompaña a la variable x sub 2. A sub 1, 3 representa a todo el coeficiente o al número que acompaña a la variable x sub 3. De igual forma la variable x sub 4, x sub 5 hasta llegar a la variable x sub n. El primer índice en cada uno de estos constantes, a1, 1, a1, 2, a sub 1, 3, a sub 1, n. Este 1, el primer 1 representa que está en la ecuación 1. Es por tanto que en cada uno de estos elementos el primer subíndice es un 1, es decir, está en la ecuación 1. Y representamos el siguiente subíndice y vemos estos términos como una columna, estos otros términos como una columna, estos términos como otra columna, y así sucesivamente hasta llegar a esta columna y a esta otra columna. ¿Okay? Entonces, este elemento está en el renglón 1, en la ecuación 1, que es esta ecuación de aquí. El siguiente término está en la ecuación 2, que es esta de aquí, por eso su índice es un 2, luego tenemos un 1. Aquí tenemos entonces, analizando esto, este elemento está en la ecuación 1, este elemento está en la ecuación 1, este elemento también está en la ecuación 1. El siguiente elemento también está en la ecuación 1 y el otro subíndice nos indica la columna. Este 1 indica que está en la columna 1, este 2 nos indica que este subíndice está en la columna 2, este 3 nos indica que este coeficiente está en la columna 3, este subíndice n nos indica que este coeficiente está en la columna n. ¿Okay? Y este subíndice, que solo tiene un subíndice, nos indica el número de ecuaciones en el que está. B sub 1 está en la ecuación 1, B sub 2 está en la ecuación 2, B sub 3 está en la ecuación 3, hasta llegar a B sub m, que está en la ecuación m. Todos los subíndices que son coeficientes tienen estas variables, tienen estos números que indican el renglón, en el caso de cuando ya veamos matriz, pero en este caso indican la ecuación en la que se encuentra. Entonces aquí tenemos a sub 1, 1 está en la ecuación 1, columna 1, a sub 1, 2 está en la ecuación 1, columna 2, a sub 1, 3 está en la ecuación 1, columna 3, a sub 1n está en la ecuación 1, columna n, y b sub 1 en la ecuación 1. Las incógnitas o variables x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta x sub n aparecen en cada una de las ecuaciones. ¿Okay? Vamos a analizar este otro coeficiente, a sub 2, 1, significa que está en la ecuación 2,
columna 1, a sub 2, 2, ecuación 2, columna 2, a sub 2, 3, ecuación 2, columna 3, a sub 2n, ecuación 2, columna n, b sub 2, ecuación 2, a sub 3, 1, ecuación 3, columna 1, a sub 3, 2, ecuación 3, columna 2, a sub 3, 3, ecuación 3, columna 3, a sub 3n, ecuación 3, columna n, y b sub 3 en la ecuación 3. Estos puntos nos indican que estas ecuaciones, aquí hay más ecuaciones, hasta llegar a la ecuación número m, que sería esta ecuación, la ecuación m, donde aquí tenemos a sub m1, nos indica que está en la ecuación m, columna 1, a sub m2, ecuación m, columna 2, a sub m3, ecuación m, columna 3, a sub mn, ecuación m, columna n, y b sub m que está en la ecuación m. Entonces estos puntos nos indican que aquí hay más ecuaciones. Estos puntos nos indican que aquí hay más incógnitas con su coeficiente hasta llegar a la incógnita x sub n. Okay, aquí tendríamos el coeficiente que multiplica x sub 4, x sub 5 hasta llegar a x sub n. Entonces de a sub ij y representará para nosotros el número de ecuación, y j representará el número de columna. B sub i representará el término independiente. De esta forma llamaremos a estos elementos en las ecuaciones. Son números reales dados, tanto estos a sub 1, 1, a sub 1, 2 y así sucesivamente como b sub 1, b sub 2, b sub 3, b sub m, son números reales dados. O sea, la i representa el número de ecuación y la j el número de columna. Entonces el número a de a sub ij, pues el conocimiento es el coeficiente de la variable x sub j, es decir, que está en la iésima ecuación. ¿Ok? Vamos a ver aquí algunos ejemplos de estos sistemas lineales para que nosotros veamos. Solamente mencionaremos aquí, por ejemplo, si estamos hablando del índice donde, por ejemplo, sea el i represente al renglón, a la ecuación 3 y j a la columna 1, tendríamos el coeficiente A31, este que está aquí, y tendríamos que b sub i sería b, que está en la ecuación 3, sería b sub 3, donde i vale 3, i es 3 y j es 1, aquí sería A31 y tendríamos a b sub 3. Entonces este A31 sería el coeficiente de la variable, donde j sería aquí 1. ¿Ok? Entonces si aquí tenemos el elemento A31, va a acompañar a x, a x1, ¿ok? Aquí sería renglón 3, columna 1, este tendría que ser x1, ¿verdad? Y lo vemos aquí en efecto, A31 acompaña a x1. Si aquí tuviésemos A32, acompañaría a x2, aquí está. Si aquí es A33, acompañaría a x3. Si aquí tuviésemos el coeficiente, por ejemplo, 1, 1, acompañaría a x1, que es el valor de j, aquí está. Si aquí tenemos a 1, 2, va a acompañar a x2, aquí está. Si aquí fuese 1, 3, acompañaría a x3, este término de aquí. Y decimos que estos elementos están en la iésima ecuación, es decir, y representa el número de ecuación. Si aquí es a 1, 1, eso está en la ecuación 1. Si aquí es 2, 1, estamos hablando de la ecuación 2. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos de sistemas, ¿verdad? Lineales. En este caso tenemos un sistema de m por n, donde m, que es el número de ecuaciones, es 2. Aquí hay 2 ecuaciones y n es el número de incógnitas. En este caso son 2 incógnitas, x sub 1, x sub 2. Entonces tenemos el sistema de 2 por 2. En este caso tenemos 2 ecuaciones, entonces m, que es la cantidad de ecuaciones, es 2, y n, que es la cantidad de incógnitas, es 3, ya que tenemos a x sub 1, x sub 2 y x sub 3. 3 incógnitas, un sistema de 2 por 3.
Anteriormente hemos resuelto sistemas de ecuaciones lineales de 2 por 2. Hoy vamos a resolver sistemas lineales con más variables y más ecuaciones, donde m por n, donde m y n lo que son números enteros positivos, ¿verdad? Es decir, pueden haber sistemas de 5 por 5, de 2 por 3, ¿verdad? Esos son sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Con otra cantidad de ecuaciones e incógnitas. En un sistema entonces lineal general con m ecuaciones lineales y n incógnitas, ya sea que tenga igual número de ecuaciones o de incógnitas, el sistema puede que tenga una solución única, infinitas soluciones o que no tenga solución. ¿Okay? Entonces un sistema general de m ecuaciones lineales y n incógnitas, donde m y n son enteros positivos. Ese sistema tendrá o una solución única o infinitas soluciones o no tendrá solución, como vimos en el caso de sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas. Para los métodos de resolución vamos a utilizar lo que son matrices, entonces definiremos lo que es una matriz. Una matriz es un arreglo rectangular de números que está representada de esta manera. Le asignamos una letra que representa esta matriz, decimos que A es igual a esta matriz, es decir, esta es la matriz A. Podríamos tener aquí lo que son corchetes, ¿verdad? Una matriz se puede representar con paréntesis o con corchetes. Los coeficientes de las variables que nosotros tenemos aquí, es decir, esta matriz que está aquí, sus elementos son los coeficientes que acompañan a las variables del sistema lineal. Únicamente los coeficientes que acompañan a las incógnitas. Esta matriz se llama matriz de coeficientes del sistema lineal, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar la letra A para denotar esta matriz, ¿verdad? Esta matriz es la matriz A. Aquí es igual esta matriz a este sistema rectangular que tiene por elementos esos coeficientes. Entonces si vemos aquí arriba nuestro sistema lineal, esos son los coeficientes a sub 1, 1, a sub 1, 2, a sub 1, 3, a sub 1, n. Los coeficientes a sub 2, 1, sub 2, 2, sub 2, 3, sub 2, n, solo los coeficientes que acompañan a las variables, es decir, estos coeficientes que están aquí, no están dentro de esta matriz. En esta matriz de coeficientes del sistema solo están los coeficientes que acompañan a las variables. ¿Okay? Por ejemplo, los coeficientes de la ecuación 1 que acompañan a las incógnitas sería A1, 1, A1, 2, hasta llegar a A1, n. Recordemos que el primer número de nuestro subíndice, el 1, nos indica que estos elementos pertenecen a la ecuación 1. Es decir, aquí tenemos en primer lugar el 1, aquí también y aquí también, porque son elementos de la ecuación 1. En el siguiente renglón, una matriz está compuesta por renglones y columnas, donde en cada renglón van los coeficientes en orden de cada ecuación, ¿verdad? Entonces aquí están y las columnas serán pues estos elementos, componen a las columnas. Estos son los renglones, estas son las columnas. Okay, entonces aquí hay un orden. Aquí tenemos entonces el 1 que representa que este elemento está en la columna 1. El segundo elemento representa que está en la columna 2 y así sucesivamente hasta llegar a la columna n. Este elemento está en la columna n. A sub 2, 1, renglón 2, columna 1. A sub 2, 2, renglón 2, columna 2, hasta llegar a sub 2n, renglón 2, columna n. Entonces es importante que el primer número del subíndice indica el renglón o la ecuación y el segundo subíndice indica la columna. ¿Okay? Tenemos un ejemplo aquí de este sistema lineal de 2 por 2. La matriz de coeficientes de este sistema entonces solo estará compuesta por 2 y 4 en el primer renglón, 4 y 5 en el segundo renglón. ¿Okay? Manteniendo el orden de los coeficientes. El coeficiente acompaña a x sub 1, y colocamos aquí el coeficiente que acompaña a x sub 2 acá. ¿Okay? También tenemos lo que es la matriz aumentada,
Esta matriz pues representa a todo el sistema lineal, ya que los coeficientes que están dentro son los coeficientes que acompañan a las variables y los coeficientes que llamamos términos independientes, que son estos elementos que están a este lado de la ecuación. Entonces colocamos una línea recta o punteada, en este caso la haremos recta para separar a los coeficientes que acompañan a las variables de estos coeficientes que son los términos independientes. Entonces, para representar este sistema lineal, por ejemplo, vamos a representar la matriz aumentada con A y un asterisco. Esta va a estar compuesta entonces en este lado por la matriz de coeficientes, que serían 2, 4, 4 y 5, y después de la línea pues estos elementos 18 y 24. Entonces esta matriz aumentada está compuesta por la matriz de coeficientes y por la matriz de términos independientes, que es un vector, ¿verdad? Eso lo veremos en la próxima unidad, ¿verdad? En cuanto a vectores y matrices, es en la unidad 2. Vamos a ver lo que son operaciones elementales por renglones, operaciones que utilizaremos para resolver este tipo de ecuaciones, ¿verdad? Hay 3 únicamente operaciones elementales que podemos aplicarle a nuestra matriz aumentada, que es la que representa nuestro sistema lineal, para resolverlo. En primer lugar, nosotros podemos multiplicar o dividir un renglón por una constante o un número diferente de 0. Eso lo hacíamos en las ecuaciones cuando resolvíamos sistemas de 2 por 2, ¿verdad? Multiplicábamos por un número toda la ecuación, ¿verdad? Entonces esto que estamos haciendo es el mismo proceso. Multiplicamos cualquiera de los renglones, se puede multiplicar por un número diferente de 0. Es una operación válida, una operación elemental por renglón. Otra operación válida es sumar un múltiplo de un renglón a otro renglón, es decir, podemos multiplicar un renglón por un número y sumarse ese resultado, ese renglón resultante, al otro renglón, o viceversa. O sumar los dos renglones, que en ese caso estaríamos diciendo, por ejemplo, el primer renglón más 1 por el segundo renglón, o restarlos, y eso significaría el primer renglón, y le estaríamos sumando menos 1 por el otro renglón. ¿Okay? El otro procedimiento que podemos hacer es intercambiar renglones, es decir, en vez de colocar el renglón 1 aquí, podemos colocarlo en el segundo renglón y el segundo en el primer renglón. Es decir, los datos de la primera ecuación podrían ir aquí en el segundo renglón y los datos de la segunda podrían ir en el primero. ¿Okay? Esas operaciones podemos realizar, podemos hacer ese intercambio, ¿verdad?, a la matriz aumentada. El proceso de realizar estas operaciones pues se llama reducción por renglones. ¿Cómo vamos a representar esas operaciones? En primer lugar, la operación de sustituir. Esto lo que nos indica es que el renglón I, por ejemplo, podría ser el renglón 1. El renglón 1 lo vamos a sustituir por ese renglón, pero multiplicado por una constante. Okay, esa es la operación y la estamos representando de esta manera, que el renglón 1, por ejemplo, lo vamos a cambiar y ahora vamos a colocar ese renglón multiplicado por un número diferente de 0. La otra operación nosotros la vamos a representar mediante esta notación. Esta operación que es que este renglón J, que podría ser cualquier renglón, lo vamos a intercambiar por ese renglón más el múltiplo de otro renglón, que lo representamos de esta manera. O podemos intercambiar los renglones, que lo vamos a denotar de esta manera. Podría ser renglón 1, lo intercambiaremos con el 2, o intercambiaremos el 2 con el 3, ¿verdad? Dependiendo de la matriz aumentada que nosotros tengamos. Un sistema de igual forma es consistente, como vimos, si tiene al menos la solución única. También si tiene infinitas soluciones, y es inconsistente si no tiene solución. Vamos a definir lo que es una matriz en forma escalonada por renglones, ya que para resolver nuestro sistema, nosotros el propósito que tendremos es nuestra matriz aumentada, que representa el sistema lineal, llevarla a la forma escalonada por renglones o a la forma escalonada reducida por renglones. Entonces hay 3 condiciones que debe cumplir una matriz
para encontrarse en forma escalonada por renglones. En primer lugar, es que si tenemos renglones en nuestra matriz, donde los elementos de ese renglón todos sean 0, ese renglón debe aparecer en la parte inferior de la matriz. Por ejemplo, si hubiesen 2 renglones con ceros, el último renglón debería aparecer, ese renglón debería aparecer abajo y el otro renglón de ceros aparecerá inmediatamente arriba. ¿Okay? Si observamos estas matrices están en forma escalonada por renglones. Esta primera matriz, segunda, tercera y cuarta matriz no tiene ningún renglón donde todos sus elementos son 0. Esta última matriz sí vemos que en efecto ese renglón con todos los elementos 0 está al final. Otro de los requisitos para encontrarse en forma escalonada por renglones es que el primer elemento en cada renglón que no sea 0 debe ser un 1. En el primer renglón vemos que tenemos elementos que no son 0 y que en efecto el primer elemento que no es 0 es 1. En el segundo renglón el primer elemento que no sea 0 de izquierda a derecha debe ser un 1. Aquí tenemos un 0. Estos dos elementos son diferentes de 0 y el primero a la izquierda es un 1. Cumple. En el tercer renglón el primer elemento diferente de 0 debe ser un 1 de izquierda a derecha y vemos que aquí hay ceros y el primer elemento diferente de 0 es un 1, ya no hay más elementos a su derecha, ¿verdad? Cumple también. Y de igual forma en esta otra matriz vemos que el primer elemento diferente de 0 en este renglón es un 1. Primer elemento diferente de 0 aquí, es decir, tenemos estos 3 elementos que no son 0. El primer elemento en la izquierda de ellos es un 1. Aquí también hay 0 y el primer elemento diferente es un 1. Aquí en este renglón el primer elemento diferente de 0 es un 1. Y en este otro renglón de estos dos números que no son 0 el primero es un 1. De estos dos que no son 0 el primero es un 1. De estos dos este es 0 y aquí en esta fila o en este renglón el primer elemento que no es 0 es un 1. De estos 3 que no son 0 el primero es un 1. ¿Okay? Entonces cumplen esa parte y adicional a eso la tercera nos dice que ese elemento llamado pivote, que es ese elemento diferente de 0, primero en aparecer de izquierda a derecha debe ser un 1. Dice aquí que ese elemento debe estar a la derecha del pivote del renglón anterior. Entonces, en cada renglón, el primer elemento diferente de 0 debe estar a la izquierda de los otros elementos que no son 0. Aparte de eso, este elemento pivote debe estar a la derecha del elemento pivote en el renglón anterior. Por ejemplo, aquí en la matriz A nosotros tenemos que el 1 está a la derecha de este 1 que está en el primer renglón. En el tercer renglón tenemos este 1 y este 1 está a la derecha de este pivote. En la siguiente matriz tenemos este 1 que está a la derecha de este 1 y si vemos en el siguiente renglón este 1 está a la derecha también de este 1. No necesariamente debe estar a la derecha inmediata, pero sí está a la derecha de este 1. Ya que cumple los requisitos anteriores, el siguiente requisito es que esté a la derecha de 1, lo cumple. En la siguiente matriz igual tenemos un 1 pivote. En el segundo renglón el pivote, que es el primer elemento distinto de 0 de los demás elementos que no son 0, está a la derecha del pivote que está aquí en el primer renglón. Igual acá tenemos un 1, en el otro renglón este está a la derecha. Aquí tenemos un 1, en el segundo renglón este 1 está a la derecha. Que estas matrices cumplen ser forma escalonada por renglones. En el caso de una matriz en forma escalonada reducida por renglones deben cumplir un requisito más. Ese requisito es que donde esté ese elemento pivote, los elementos que están en esa columna abajo y arriba de él deben ser 0. Entonces si nos fijamos aquí, estas matrices están en forma escalonada y también en forma escalonada reducida por renglones porque cumplen también este otro requisito. Si nos fijamos, está este pivote y abajo de él los elementos de la columna son 0. Aquí está el otro pivote y los elementos en esa columna restantes a él son 0.
Los elementos restantes a este 1 son 0. Está este pivote, elemento 0. Pivote, elementos arriba y abajo 0. Aquí tenemos el otro pivote, elementos arriba del 0. Aquí tenemos pivote, elemento abajo del 0. Y aquí tenemos el otro pivote, perdón, y elementos arriba de él 0. Si hubiera otro elemento aquí debería ser 0, ¿verdad? Pero solo tiene 2 renglones. En la siguiente matriz tenemos este pivote, elementos debajo 0, arriba de este pivote 0, abajo de este pivote 0, tanto arriba como abajo son 0. Entonces estas son matrices en forma escalonada reducida por renglones. ¿Qué es lo que nosotros haremos para resolver lo que son sistemas de ecuaciones lineales? Eran los nuevos métodos que veremos. En el método de eliminación gaussiana, que lo veremos al resolver los ejercicios, lo que haremos es que este sistema lineal representado por la matriz aumentada, nosotros lo vamos a llevar esa matriz a tener la forma escalonada por renglones, haciendo uso, ¿verdad?, de las operaciones que acabamos de mencionar, las operaciones de reducción por renglones, y utilizaremos lo que es sustitución hacia atrás. Ese será el método de eliminación gaussiana. En el caso del método de eliminación de Gauss-Jordan, ¿verdad?, el proceso será llevar nuestra matriz aumentada a la forma escalonada reducida por renglones. ¿Okay? Entonces en eso consistirán los métodos, ya lo veremos en los ejercicios, ¿verdad? Resolveremos los siguientes ejercicios. Por el método de eliminación gaussiana resolveremos los primeros 3 ejercicios, ¿verdad?, que aparecen como inciso C, D, E, ¿verdad? Pero estos son los que vamos a resolver por eliminación gaussiana. Podemos ver que son sistemas lineales donde tienen 3 ecuaciones cada uno y 3 incógnitas. En esta inciso aquí no vemos a x sub 1, ¿verdad?, pero sí es una ecuación que tiene 3 incógnitas. Aquí lo que significa, ¿verdad?, es que tenemos 0 de x sub 1 más 2x sub 2 más 3x sub 3. ¿Okay? Si nosotros vemos en una ecuación que aparece x sub 2 y x sub 3, aquí está 0 de x sub 1. ¿Okay? Es una ecuación con 3 incógnitas. En el siguiente ejercicio resolveremos estos 3 sistemas por el método de eliminación de Gauss-Jordan. El primero es un sistema de 3×3, 3 ecuaciones, 3 incógnitas, igual que el segundo, y el tercero es un sistema de 2 ecuaciones con 4 incógnitas. Que eso lo resolveremos entonces en los videos de ejercicios.